Hola chicos de Pausa Histórica, bienvenidos una vez más a este podcast. Esta vez vamos a igual a hacer una cuestión muy general y muy especial porque vamos a hablar sobre el 5 de mayo, la batalla, el hecho histórico y toda la madre que engloba esto. Hoy conmigo van a estar dos jefazos de la información. Tenemos a Marco, guía de turistas, gran historiador. Su número va a aparecer en los comentarios, claro que sí. Guías y todo ese tipo de cosas. Y Luis, gran historiador, recién egresado de la maestría, soltero codiciado y un cerebro excepcional. Aplausos, chicos. Bienvenidos una vez más al podcast. Y bueno, obviamente yo, su presentadora de confianza y chica de la fiesta. Uy, sí. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Me da gusto estar otra vez con ustedes, muchachos, hablando de historia. Como siempre, es un placer. Y pues ya listos. ¿Tú, Polo? Bien, perfecto. Ahorita acá ya para dar información sobre la batalla del 5 de mayo, sobre lo ocurrido, cómo ha pasado, cómo llega todo este proceso de la batalla del 5 de mayo. Y pequeño dato interesante, yo terminé trabajando como guía de turistas, no tanto porque fuera lo que me apasionaba, pero irónicamente me di cuenta que en el INA, espero que nadie escuche esto del INA, me di cuenta que historiadores o en cuestiones de agentes de humanistas, antropólogos, arqueólogos, había muy pocos, hay más como arquitectos o gente que se dedica a turismo que realmente gente especialista sobre el tema, sobre historia, y es el INA, irónicamente, y chistosamente ya cuando entré yo a trabajar al Museo de Loreto, la gente que trabajaba ahí no tenía absolutamente ninguna relación, entonces terminamos rifándola en ese museo. Bueno, ya nada más pequeño dato curioso. Siguiente podcast, escúchenos próximamente, historiadores. Alumnos decepcionados de la vida o próximos profesores. Pero sí, es bastante interesante ver, y yo creo que deberíamos también, chicos, considerarlo, ya fuera de broma, cuáles son las opciones que tiene un humanista, no tanto un historiador, para encontrar una fuente de trabajo que tenga que ver con su trabajo y por qué las fuentes de su trabajo están ocupadas por personas que no tienen nada que ver. Pero eso es otra cosa, piénsenlo, analícenlo y ya lo vemos después. En fin, yo creo que debemos de empezar por algo bastante importante, por algo que es de mucha fiesta, mucho caché, la cheve, la cuestión aquí, todos nos escapamos de la escuela, que es el desfile del 5 de mayo. Grandioso evento de Puebla que pone por todo lo alto y avienta la casa por la ventana, en donde nos encontramos a grandes personalidades desde un podium creado de la nada. Así que ustedes, chicos, que son poblanos de ciudad, yo soy poblana adoptada de pueblo, entonces yo no puedo contar esa historia. Sin embargo, cuéntenme, ¿qué ha pasado por sus mentes cuando escuchaban de niños y adolescentes desfile de 5 de mayo? ¿Era un oh no, tengo que desfilar o un sí, vámonos de fiesta? Pues a mí me tocó desfilar en ese 5 de mayo, en ese desfile del 5 de mayo cuando estaba en secundaria. Un saludo a todos mis compañeros, que ya no nos volví a hablar. Y pues lo más lo más que me acuerdo era las sesiones del sábado marchando, cada sábado desde febrero, marzo, abril, luego el ensayo general en el parque ecológico, comprar lo que es la vestimenta, todo un relajo, todo un show para desfilar como una hora y media, desde Plaza Cristal hasta llegar pasando Paseo de San Francisco. O sea, dices, wow, qué bonito participar. A mí casi no me llamaba mucho la atención, imagínense, y terminé estudiando historia, pero pues algo que recuerdas con un poco de nostalgia. No sé qué opinan los demás, Polo. Bueno, en mi caso, el desfile del 5 de mayo, un poquito antes de entrar a contexto qué es lo que significa para los poblanos, tengo que marcar que si el desfile del 5 de mayo, si no tengo mal entendido, empieza en 1962 cuando se renueva o se modifica lo que es el espacio del Cerro de Loreto.
ahí uno se modifica, bueno, mejor dicho, se renueva lo que es el espacio de Loreto y el Museo de Guadalupe, y también se crea un auditorio, que ahorita olvidé su nombre, porque nunca voy, es una cosa redondita, y aparte el planetario. Entonces ahí empieza como la tradición del desfile. En cuestión a algo muy tradicional poblano, bueno, sí les puedo mencionar que en mi caso yo nunca desfilé, nunca tuve la oportunidad, sí quise de alguna manera, pero nunca se dio la oportunidad, también afortunadamente, pero era una tradición realmente de los poblanos que iniciaba el desfile 5 de mayo, hasta antes de que iniciara, bueno, llegara Moreno Valle, la tradición era que iniciaba el desfile, lo que es en el Boulevard 5 de mayo, empezaba desde la zona de Plaza Cristal y ya iba subiendo el contingente hasta el Cerro de Loreto, que es lo que pasaba, mucha gente realmente era la tradición, ya cuando llegas a una edad de tal vez 16, 17 años, tal vez un poquito antes, sinceramente, ya en automático te lanzabas con toda tu banda, ¿cómo se llama? Al Cerro de Loreto, obvio, a la feria, porque el 5 de mayo, día de feria, no, hombre, se atascaba horrible, y ya cuando tenías edad suficiente para poder beber, me han contado, no lo sé, nunca lo he vivido, ya ibas, obvio, con todos tus compas a partir de los 18 años a beber en la feria, ¿no? Y eran unas fiestas bacanales, pues bastante interesantes, les podría platicar muchas historias, pero no, ese no es el punto de este podcast. No vamos a hablar de la feria. No. Estamos en horario infantil, así que, por favor, no hay que hablar de esas fiestas que seguramente pasaban. Pero yo desde mi punto de vista pueblerina, porque sinceramente eso soy, pueblerina, debido a que mi adolescencia y parte de mi infancia la pasé en un pueblo. Sin embargo, también era una fiesta, no así del 5 de mayo, no sé qué. Nuestra feria en miniatura era una mini kermés que ponían ahí los habitantes de la ciudad en el Zócalo. Y yo, pobre de ti, Luis, desfilabas un chingo. Yo solamente me quejaba por desfilar unas, ¿qué? 7 cuadras, 8 cuadras a la redonda de mi zocalito. Wow. No era tanto como tú. Y sin embargo, sí, a mí me tocó desfilar en la que aquí es conocida como la descubierta. Ya saben, ¿no? Las chicas esas que llevan los banderos y las banderolas y los bastones y esas madres, ¿no? A mí me tocó desfilar en eso. Y yo sinceramente, que los chavos que están en los contingentes normales son la peor cosa que les puede pasar. Al menos tú vas divirtiéndote y echando guasa con tus compañeros porque tienes que estar feliz. Los pobres vatos que van en el contingente normal solo tienen que quedarse calladitos y verse guapos, cosa que no es tan fácil a pleno rayo de sol. Pero sí, cuando yo llegué acá y la primera vez que desfilé dije, guau, estos vatos sí se toman en serio estas cosas de sus fiestas locales. Para mí yo era así como que, no más, todo así bien interesante. Sí, el 5 de mayo y no sé qué. Ya después cuando ya vine más de pueblerina a la ciudad me di cuenta y dije, no más, los poblanos sí están locos, hacen de su fiesta todo un acontecimiento importante, y más cuando me tocó lo del 150 aniversario, dije, no, pues sí, está chido, porque sí es algo sumamente importante, y con eso doy paso a la siguiente pregunta. El lugar de importancia que tiene, el lugar de importancia que tienen los... Sí. Bueno, algo interesante que sí hay que recalcar, como tú acabas ahorita de decir, que pues aparentemente nada más esta fiesta es exclusivamente para los poblanos. Sí, realmente en Puebla nada más tiene, bueno, a nivel nacional nada más Puebla es el único estado que en teoría celebra en grande 5 de mayo y en Estados Unidos, pero bueno, esto ya será más adelante que lo explicaremos. Y sí, aparentemente para mucha gente que viene de otros estados, de otras regiones, el desfile de 5 de mayo realmente no tiene importancia porque es exclusivamente y netamente poblano. De ahí en fuera, pues nadie más como que lo conoce o sabe qué tanta importancia tiene para nosotros. Pero bueno, es una tradición netamente poblana, nada más quería aclarar ese punto. Sí, no, y a eso iba. Perdón, Luis, ¿qué ibas a decir? No es día feriado oficial, así que hay que trabajar, como siempre. Y pues sí, tiene mucha razón lo que comenta Polo. Parece que solamente aquí en Puebla es donde es la fiesta, como de la conmemoración del gran evento. Y eso pues nos lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué una fiesta que se puede decir local tiene tanta relevancia en la historia de México? O sea, ¿por qué se recuerda tanto? Y pues, para ustedes chicos, el 5 de mayo es el evento histórico más importante de la historia de México después de la independencia y la revolución.
No. Yo, yo creo que sí. Al 100% yo creo que sí. ¿Y por qué? Eh, Son fiestas, eventos de tal magnitud que trascendieron a otras cosas. No por nada los gringos piensan que es como nuestra independencia, sinceramente, ¿no? Tenemos, obviamente, la independencia va a ser nuestra fiesta nacional por excelencia, porque es según lo que nos dan a entender en los libros de la SEP, es de que es en el momento en que elegimos tener una identidad propia, en el que elegimos separarnos en el que elegimos ser mexicanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Con la revolución reafirmamos esto y luchamos por la libertad de todo, de escoger, de hablar, de decidir, de votar, etc, etc. Y con el 5 de mayo, a pesar de que es antes de la revolución, festejamos que no importa que todos los acontecimientos o que los pronósticos estén en nuestra contra, nosotros vamos a sacar la casta contra sea y como se pueda. Y creo que eso es realmente el significado real de lo que es el aniversario o lo que es el 5 de mayo, el por qué se celebra, porque como saben todos ustedes, no me dejarán mentir, las cartas ya estaban mostradas en la mesa, teníamos prácticamente de 20-0, si hablamos de apuestas, de que México iba a caer frente al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Y contra Napoleón, perdón. Y al final de cuentas hicimos que se regresaran con las patas entre las piernas. Nosotros no, ellos sí, en el pasado, pero creo que en esencia eso sería el porqué. Ya después viene la Constitución y todas las otras fiestas que realmente no festejamos, así como de tal, pero sí, creo que eso es en mi experiencia y en mi poco cerebrito lo que pienso. No sé, Marco, ¿qué piensas? Bueno, en ese caso tenemos que tomar en cuenta que, como lo dijimos anteriormente, Puebla, pues acá celebramos la batalla del 5 de mayo con mucha importancia, pero yo creo que si cada estado retomara una batalla importante en cuestión de defensa nacional, tendríamos otras batallas también interesantes, como podríamos poner la defensa de Monterrey en contra de Estados Unidos, o podríamos poner la defensa de Veracruz por parte de Santana, que a final de cuentas Santana fue el último que detuvo el intento de España por intentar reconquistar México. Yo en mi caso considero que la batalla del 5 de mayo tiene una importancia relevante para la historia mexicana, porque siento que acá en Puebla es cuando ya se empieza a crear, o ya es como un momento fijo, cuando ya se empieza a formar una identidad nacional. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando se viene a defender la ciudad de Puebla, ya empiezan a venir contingentes de otros estados, contingente de Oaxaca, contingente de México, contingente de Querétaro, o sea, vienen varias ya personas a defender a Puebla, en teoría a la fuerza o en leva, pero ya se intenta defender un territorio nacional en contra de un invasor enemigo. También hay que tomar en cuenta acá que también yo creo que es muy importante para la historia nacionalista, porque es como la clásica historia de David contra Goliat, ¿no? O sea, un enemigo mucho más poderoso, más armado, con más experiencia, viene a atacar un pueblo indefenso, con casi no experiencia en su ejército, y realmente uno se empieza a ocupar como un elemento de nacional, aparte que la batalla del 5 de mayo también le toma una importancia muy importante en la prensa mexicana, porque realmente le ganamos al ejército más poderoso del mundo en esa época, entonces era como algo prácticamente imposible, pues lo logramos hacer. ¿Qué es lo que pasa? En México, pues realmente se le da mucha importancia nacional, se empieza a difundir como noticia, pero también encontrando, por ejemplo, datos interesantes ¿cómo se llama? Publicaciones de Francia, de 1862, referente a la batalla del 5 de mayo, simplemente no la mencionan, pasa desapercibido. O sea, eso es exclusivamente nacionalista. O sea, la batalla del 5 de mayo simplemente se sirvió como una intención de propagandística a favor de Benito Juárez. Bueno, esa sería mi opinión. Tómala. Bueno, creo yo que la batalla del 5 de mayo es aquí una relevancia porque se habla más de la batalla que, por ejemplo, de la guerra, de la segunda intervención francesa, que es una guerra que duró 5 largos años, o sea, inicia en 1862 y acaba en 1867, en el cual se presenta tantas batallas, no solamente en Puebla, sino en el norte del país, en el centro del país, e incluso también en Puebla, en lo que es el 2 de abril.
pero se agarra el 5 de mayo como un mito fundacional, en el sentido de que es aquí donde México adquiere identidad como nación, frente al gran enemigo, frente al invasor, que hasta el momento se nos dice, es que el ejército francés era de los mejores ejércitos del mundo, o sea, de los mejores ejércitos del mundo, disciplinados, profesionales, y vienen a pelear en México contra un ejército, como decía Polo, de Leva, diciendo, bueno, que tuvieron que forzar a que pelearan, que incluso había de pueblos pequeños como Tetela de Ocampo, y pues, y pues vienen aquí en esta batalla de Puebla y se consigue un triunfo producto de muchos factores, y es donde se lanza el famoso telegrama de Zaragoza, en donde dice, las armas nacionales están cubiertas de gloria. Esto es el mito fundacional, esto es México. Aquí se forma México en medio de un contexto del siglo XIX tan complicado, en donde vemos el desastre de la intervención norteamericana y la pérdida de la mitad del territorio, los proyectos federalistas y centralistas, los proyectos de los liberales y conservadores, una guerra civil que casi no se habla, que fue la guerra de Reforma, que duró 3 largos años, y de pronto, entre tantas problemáticas, entre tantos asuntos desoladores, viene este gran triunfo que te da confianza, que te da un motivo de orgullo, de decir, me siento orgulloso de ser mexicano, que incluso hasta el día de hoy sigue siendo muy explotado, y lo vemos con la película del 5 de mayo, que salió hace 6 años, 7 años, no recuerdo bien, en el cual la película, pues, se volvió muy taquillera, y aparte de nacionalista, tenía frases brillantes, o sea, frases que sí pegaban. Ejemplo, era antes de la batalla, el actor que hace de Zaragoza menciona, enfrente tienen a los mejores soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México. O sea, punta, tal cual. Y eso es lo que representa la batalla para el mito nacional, diciendo, aquí esto es México. Y pues, pero si nos vamos a analizar el contexto histórico, es muy amplio, y pues yo creo que podríamos empezar a hablar por ejemplo, de cómo sale México después de la guerra de Reforma. Bueno, algo que sí me gustaría marcar ahorita, que en cuestión de ahorita lo que mencionaste, es identidad nacional y cosas por el estilo. Sí, también es importante la batalla del 5 de mayo, porque sí, ya, o sea, como dije anteriormente, ya hay una intención de identidad nacional, pero también hay una intención de defensa de la patria. También, dato curioso, cuando se sale de la guerra de Reforma, como saben, ya hay muchos generales mexicanos conservadores y generales conservadores liberales que están enemistados y realmente tienen una guerra a muerte. Podríamos poner el ejemplo de Jesús González Ortega con Miramón, que realmente eran dos ideologías totalmente diferentes, pero cuando ya viene el ejército francés, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Miguel Negrete, que era un general conservador, que cuando se entera que ya viene un país invasor, él se pone a las órdenes de Ignacio Zaragoza. O sea, a pesar de no compartir la ideología que tenía Zaragoza, que era liberal, Miguel Negrete va y pone sus servicios. Y lo mejor, o sea, en este caso, nos damos cuenta que el ejército mexicano está consciente de su necesidad y acepta a un general conservador con tal de ganar esa batalla. O sea, ya empieza a haber una conjunción de defensa de un país, ya no solamente de una ideología, sino ya de un país. Ok, creo que es importante también mencionar, para hacer como que contexto, que esta guerra de Reforma dejó así, valga la redundancia y perdón por mi español, en las nalgas a los dos oponentes de la guerra. O sea, los liberales y los conservadores después de la guerra de Reforma estaban así de, ya no puedo más con mi vida, quiero aventarlo todo ya a la basura, porque esto nomás no se ve el avance. Sí, hubo un claro ganador, que obviamente fue Juárez, que estuvo a nadita de perder el changarro, así a nada. Y obviamente, los puntos cruciales que tenemos gracias a la ley de Reforma
y lo que se ganó a través de esto los tengo aquí anotados, que es nacionalización de los bienes eclesiásticos. ¿Por qué? Porque necesitábamos la dinerita, el efectivo, la cuestión aquí, el movible, y pues obviamente quien tenía eso, pues la iglesia, ¿no? Entonces Juárez decía, no, aquí hay dinero, hay que atacarlo, ¿no? Separación definitiva de la iglesia del Estado, porque también la iglesia le estorbaba a Juárez. O sea, él quería nada más su dinero, pero no quería la iglesia. Entonces, ¿saben qué? Pinto mi raya, ustedes hagan sus changarros por allá, yo hago acá los míos y nadie se mete con nadie. Creación del registro civil. Aquí es cuando ya empiezan a ponerse las cosas interesantes también, porque es cuando todos empiezan a contar como mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? Como bien dice Luis, es en el siglo XIX cuando realmente podemos hablar de una creación de México, una creación del nacionalismo. Y si queremos hacer esto, entonces debemos de saber con cuántos vatos contamos para el ganado, o sea, para el ejército, para la revolución, para lo que quieras. Entonces no se podía ver esto porque todo lo que se hacía con registros de funciones, nacimientos, etc., era a través de la iglesia. Entonces el gobierno, al separarse de la iglesia, necesitaba sus propios documentos. Entonces aquí se crea el registro civil y también la secularización de los bienes que necesitaban, que eran los cementerios y algunos terrenitos por ahí que la iglesia tenía para empezar a hacer más y más grande el territorio de cada uno de los estados y con esto del país. Esto nos deja muchos temas importantes, ¿no? Como qué es lo que pasó realmente entre Juárez y todos sus comandantes, por qué pasó el plan de Ayutla, creo que es el plan de Ayutla, si no me equivoco, qué pasa después con Porfirio Díaz y con sus demás canchanchanes que dijeron, oye, vato, cálmala al Juárez porque ya se andaba saliendo del Huacal, y todo esto pasó, ¿no? Que creo que es el contexto que necesitamos. Ahora, Juárez dejó endeudado a México, por así decirlo, porque él se declaró ante todo el mundo como el presidente importante, el único e inigualable presidente de México. Y obviamente pues pidió la dinerita a los gringos, pidió la dinerita a los ingleses, a todos los demás, y pues obviamente ya no tenía dinero, ni con qué pagar, ni con qué seguir fluyendo el capital. Entonces, pues, obviamente viene un tema importante que creo que Luis debería de explicarnos un poco mejor, porque el pago de la deuda y su suspensión es lo que entra y lo que trae y lo que da a inicio a la intervención francesa. Y pues ya, me callo. Puedes hablar, Luis. Gracias, Daniela. Pues como bien lo mencionaba, ya en 1861 Juárez lanza la ley de suspensión de pagos. Esta ley menciona que México reconoce las deudas que tiene con los países extranjeros, pero que por un plazo de 2 años no va a poder pagarlas, porque no es solvente. Entonces se concede este plazo para reestructurar las deudas y reestructurar la economía. Los pocos ingresos que tiene México se va a tratar de destinar para reactivar la economía y así pagar la deuda. Pero a España, a Inglaterra y a Francia no les gusta esta idea de la suspensión de pagos. Por eso hacen la Convención de Londres, en el cual deciden que tienen que realizar una intervención, mandar tropas a México para forzar a México a que pague esta deuda. Y por tanto se forma lo que es la alianza tripartita. Esta alianza militar se concreta a finales de 1861 y tropas llegan a lo que es el puerto de Veracruz. En esta situación, México se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Otra vez estamos en una situación en la cual tropas extranjeras están desembarcando en Veracruz, en el cual ya hay un peligro inminente de una nueva guerra, y por tanto el gobierno de Juárez decide apelar a la diplomacia con Manuel Doblado, que ministro de Relaciones Exteriores va a negociar
con estos tres países, y afortunadamente España e Inglaterra están de acuerdo en que México por el momento no puede pagar, y por tanto deciden hacer los tratados de la soledad, en el cual dicen, ¿saben qué? Nos retiramos de México, retiramos nuestras tropas, y México se compromete a pagar sus deudas. Ese es la principal victoria diplomática en este contexto tan complicado, en el cual diciendo, bueno, dos países se retiran, bien, pero el tercer país, Francia, es el único que no acepta los tratados de la soledad. Francia, con el emperador Napoleón III, decide que México es un proyecto con un gran potencial de colonia francesa, porque está muy cerca de Estados Unidos. Entonces aprovecha el pretexto de la deuda para iniciar una invasión, una intervención. Y es aquí donde se rompe la alianza y por tanto ya da comienzo a lo que en la historia de México se conoce como la segunda intervención francesa, en el cual las tropas que ya estaban instaladas en Orizaba deciden avanzar hacia la capital del país. Por tanto, el gobierno de Juárez, que ya veía este peligro inminente, destina al ejército de Oriente con el general Ignacio Zaragoza para defender contra el invasor francés. Y se libran las primeras batallas en abril de 1862, lo que es la batalla de El Fortín en Veracruz y la batalla de Acutzingo, en las cumbres de Acutzingo, donde se trata de frenar a los invasores, pero Zaragoza no tiene todavía a los hombres, ni el material, ni la ventaja táctica para detenerlos, diciendo todas estas dos pequeñas derrotas obligan a Zaragoza a retirarse a lo que es la ciudad de Puebla. ¿Puedo interrumpirte antes de que inicies, Luis? Con Puebla. Hay que también, creo que es algo importante mencionarle a nuestro público que Napoleón no se le ocurre la idea de invadir México nada más porque un día despertó y dijo, quiero una colonia del otro lado del mundo. O sea, sí, pero no. Después de que Juárez le dio una patada en el trasero a la iglesia, diciéndole, trae para acá tus cosas y adiós, lo que hicieron los aristócratas conservadores es decir, tú nos hiciste esto, vato, pues ahora va la de nosotros. Y se formó un comité con las personas más importantes e influyentes de México en Europa y deciden, con ayuda de la Iglesia mexicana y también del Vaticano, en hablarle a Napoleón, endulzarle el oído por ahí y decirle, oye, ¿qué te parece si tomas este pedazo de tierrita por aquí y se te hace un imperio, parte de tu imperio? Entonces Napoleón dijo, primero como que no le agradó la idea. Después sus consejeros le dijeron, no, güey, ya te consta México, ya lo ubicaste, sabes lo que tiene. Y después Napoleón dijo, no más, sí, tienen razón, quiero ese pedacito de tierra para hacerme un jardín. Entonces, la iglesia le dijo, mira, tú elige de entre toda tu familia quién tiene chance de que sea tu emperador aliado mexicano allá, y ya después nosotros le hacemos todo lo necesario para que gobierne. Entonces, Napoleón estaba haciendo la guerrita submarina. ¿A qué me refiero? Mientras en un frente comenzaba, como bien dijo Luis, a avanzar a sus tropas hacia México, hacia la capital, del otro lado del charco, él ya estaba pensando en que ya iba a ganar y estaba viendo y juntando y maquinando todo lo necesario para tener una colonia imperial en América, exactamente en México, y quién fuera el necesario, por qué, cómo y bajo qué términos. Y empezó a buscar entre todas su familia, que ya saben que a los reyes les encanta casarse entre familia, parecen de Monterrey. Hola, Monterrey. Dice, necesito checar el árbol genealógico, denme ideas aquí y acá. Y aquí entra la ñora de todo hombre, porque ya saben que al lado de todo hombre importante está una ñora genial, y aparece nuestra querida Elena de Montijo, la ñora de Napoleón, que le dice, oye,
¿No has pensado en mi prima en tercer grado, que también es la tuya, como en cuarta línea? Y Napoleón dijo, ay, no se me había ocurrido este vato y esta men, pero hablaremos ya después. Ya quedó. Pues, como bien decía Daniela, todo esta segunda intervención es un proyecto complejo, muy complejo, que involucra a muchas personas y no solamente viene de, por ejemplo, de Napoleón III, sino que también incluye a los conservadores mexicanos, a miembros de la iglesia. Entonces, ya tratando de localizar un poco todo este evento histórico a lo local, vemos lo que ya es la batalla de Puebla. Zaragoza decide retirarse a lo que es la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque es el último bastión rumbo a la Ciudad de México. Y por tanto, las tropas francesas tienen que pasar necesariamente por Puebla si quieren seguir avanzando hacia la capital. Por tanto, la decisión de Zaragoza es acertada, diciendo, ¿saben qué? Defendemos la plaza de Puebla porque es el único lugar donde se pueden crear fortificaciones, donde puede ser un punto de reunión para las tropas que vienen del Bajío, de la Ciudad de México o de Oaxaca. Entonces Zaragoza decide concentrar todo lo que tiene en la ciudad de Puebla. Y para este ya evento, pues tenemos a Polo, que trabajó en el Museo de Lina, dando recorridos, y pues esta historia se la sabe de memoria. Vas, Polo. Bueno, antes que nada de todo lo que ahorita ya dijeron, sí es cierto, nada más hay que marcarse estos pequeños detalles. Uno, tanto conservadores como liberales tenían una deuda. En el caso de los liberales tenían una deuda más grande con Estados Unidos, pero eso ya se estaba negociando con la venta de territorio y con el paso de Tehuantepec. En el caso de los conservadores, ellos realmente eran los que más tenían una deuda, ¿cómo se llama?, con Europa y con el extranjero. Bueno, de ese lado. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que los liberales ganan la guerra de reforma, en automático ellos adquieren la deuda que tenían los conservadores. Se tenía una deuda general de 80 millones de pesos, lo que será en términos generales. A los ingleses se les debía 69 millones de pesos, a España se les debía 9 millones de pesos, y a España, digo, a Francia, que era la que menos le debíamos, es la que nos invade, que le debíamos 2 millones de pesos. También hay que marcar algo antes de hablar sobre la batalla de 5 de mayo. Francia para el siglo XIX tenía ya un contexto imperialista y tenía una creciente industrialización de la segunda revolución industrial y tenía ideas expansionistas de Napoleón III muy, muy grandes. Salió más megalómano que su propio tío, Napoleón I. Y obvio, aparte de lo que le fueron a ofrecer los conservadores mexicanos a Napoleón III para que iniciara una invasión acá en México, también Francia veía una manera de frenar a Estados Unidos porque Estados Unidos ya estaba creciendo bastante en cuestiones industriales y también en otros aspectos, por lo cual veían una manera de tener a Estados Unidos en su economía, en su expansión militar, territorial, y aparte porque ya lo estaban viendo como un enemigo en potencia. O sea, eso también hay que marcarlo. Pero también eso ya es un contexto general en el mundo. O sea, por un lado, Francia está atacando no solamente México, sino muchos otros países, pero por ejemplo también tenemos a los ingleses que están creando colonias en África y en India a lo bruto. Entonces, eso hay que marcarlo también. Y también, perdón por Dani, pero sí, no solamente fueron la deuda de los liberales, también fueron la deuda de los conservadores. Los conservadores también pidieron mucho dinero al extranjero porque realmente en el caso de México no había el dinero suficiente, capital. El capital generalmente se administraba en bienes, pero al momento de necesitarlo no existía. Por eso la iglesia también no, o sea, a pesar de que tenía acaparado todos los bienes, realmente no era tan rica como se daba a entender. Y también la iglesia, en cuestión de la guerra de reforma, también tenía acaparado muchos servicios como educación, salud, en el caso, por ejemplo, de los panteones, que era también una desamortización de bienes para que también el gobierno tuviera una manera de cubrir sus necesidades, bueno, en este caso de impuestos. Y ya en el caso de la batalla del 5 de mayo, pues es bastante interesante, como dijo Luisito, hubo dos intenciones de detener a Francia, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en las cumbres de Maltrata, ahí se dieron con todo, realmente fue muy duro. En esa batalla, por ejemplo, estuvo el hermano de Porfirio Díaz, que intentó defender en contra del conde de Lorenzés. También hay que marcar algo. El ejército francés venía comandado por este personaje, el conde de Lorenzés, que era un personaje bastante engreído. Eso hay que marcarlo, que nos ayudó bastante a la batalla de 5 de mayo, porque a pesar de que ya había una experiencia en Puebla de cómo sitiarla, y a pesar de que venía, digamos, con el Consejo de Generales Mexicanos Conservadores y que le estaban indicando que la mejor manera de atacar la ciudad de Puebla era por el sur, el conde de Lorenzés realmente nunca les hizo caso, afortunadamente, porque yo creo que les hubiera hecho caso, nos hubieran terminado roto totalmente toda la madre a los mexicanos.
Bueno, él venía con un contingente de 6,000 soldados, si no mal recuerdo, y en el caso de los mexicanos teníamos un contingente de casi 5,000 soldados mexicanos. Y también hay que marcar que la mitad de esos soldados eran por leva o eran indígenas que venían realmente, pues, motivados por la idea de defender en contra de un ejército invasor. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la batalla del 5 de mayo? Realmente hay muchos factores que por qué nos dan el gane o por qué les podemos ganar en contra a los franceses. El primero es el territorio. Realmente tenemos un territorio, bueno, en el caso de lo que es anteriormente Puebla, tenía un territorio bastante complicado porque tenía 3 ríos que en teoría nos protegían naturalmente como una especie de cono, ¿no? La otra, el conde de Lorenzés decide atacar el punto más alto de Puebla, que en este caso era el fuerte de Loreto y el de Guadalupe, y la otra, Conde de Lorenzés decide atacar Puebla en el mes de mayo, cuando más llovía anteriormente, y pues realmente imagínense como soldado francés caminar desde lo que ellos creo que venían de Amozoc o Amalucan, si no mal recuerdo, caminando, y posteriormente atacar un cerro, así en posición alta, pues realmente era realmente agotador. Vienes caminando y después digamos, creo que llegaron a las 8 de la mañana y a las 10 ya les dan las órdenes de ataque, pues no tuvieron realmente la fuerza necesaria. Y ahora también, si nos vemos también un poco racionalistas, si quieren ver a las personas que les encanta la batalla de 5 de mayo, imagínense como soldado francés que vienes madreado, con lodo, con hambre, tu general te está mandando literalmente a que te rompas la madre y de pronto te sale un indígena con tremendo machetote, cabrón, a romperte la madre, pues obvio que pues obvio que les iban a tener miedo. Y también es la otra. Algo también interesante. Su artillería no funcionó realmente. ¿Por qué? Porque como cae un aguacero, no la pudieron utilizar en todo su esplendor. Y aparte, lo que sí hay que marcarle que Zaragoza mandó tumbar los campanarios del Fuerte de Loreto y Guadalupe para que no les sirviera como punto de referencia al conde Lorences para atacarlo. Y también otro dato interesante que se me pasa. Zaragoza, él nunca estuvo en los fuertes de Loreto ni Guadalupe, estuvo en una iglesia que se llama, Dios mío, se me olvidó, pero bueno, los Remedios, bueno, no, realmente no son Remedios, disculpen, pero él estuvo realmente apuntando al sur de la ciudad porque él pensaba que el ataque iba a venir por el sur. De hecho, él aposta el regimiento de Porfirio Díaz, lo que venía siendo ahorita el territorio de, bueno, donde está el Sench, a él le apuesta la fuerza más, o sea, digamos, lo más fuerte, pensando que los franceses van a atacar por ahí, pero no, obstinadamente el conde de Lorenzés decidió atacar por el fuerte de Guadalupe, entonces no hay que ser un genio militar realmente, ¿no? O sea, si él leyó el Sun Tzu, siempre te han dicho, nunca ataques la posición, digamos, más alta del terreno si alguien ya la tomó, el conde de Lorenzés nunca hizo caso de ese tipo de cosas. Perdón. No, está bien, Polo. De hecho, Lorenzés lanza 3 cargas. La primera fue a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, como mencionó Polo, y fracasa. Y vuelve a intentarlo con los suavos, o sea, las tropas de élite, una segunda carga, y también fracasa. Y ya cuando empieza a caer la tarde, como entre las 2 y las 4, cae una fuerte lluvia. Y en esa lluvia, Lorenzés decide una tercera carga, que sea la definitiva, y a partir de ahí ya es una lucha cuerpo a cuerpo, en el cual las tropas francesas están a punto de lograr su objetivo, que es tomar los fuertes. Pero ahí ahí actúa Porfirio Díaz, o sea, su regimiento, las tropas que estaban en el sur, deciden auxiliar a las tropas que se encuentran en los fuertes, y a partir de ahí Lorenzés no tiene más opciones que retirarse. Se retira porque ya no tiene ni la fuerza para defenderse contra las tropas de Porfirio Díaz, ni tampoco logró el objetivo principal, que es la toma del fuerte. Por tanto, Lorenzés y las pocas tropas francesas se retiran hacia Mozoc para dar finalizada la batalla. En este momento, Zaragoza entiende que, bueno, y al explicar la derrota del ejército francés, también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que Lorenzés tenía la idea de que Leonardo Márquez y su ejército de conservadores, que eran 2,000 tropas, planeaban rodear Puebla y atacar atacar Puebla por Atlisco. Entonces Zaragoza visualizó también ese movimiento de tropas y decide mandar al general Tomás O'Hara para frenar a Leonardo Márquez el día anterior, el 4 de mayo. O'Hara obtiene un triunfo muy importante porque frena a Leonardo Márquez, que es un gran militar, un gran estratega, y por tanto, Lorenzés
confiado en que podía rodear Puebla por los dos frentes, no lo logra. Por tanto, decide que tiene que retirarse hacia Mozoc y esperar el auxilio de Márquez, que nunca llega, sino hasta tiempo después. Por tanto, vemos que en esta batalla hay errores tácticos de Lorenzet, que decide atacar el punto más fuerte de la defensa mexicana, como lo son los fuertes, que no espera el auxilio de las tropas conservadoras, y también se mostró muy confiado en que solamente con infantería y un poco de artillería en el punto más fuerte de la zona mexicana podía batirlo. Por tanto, tuvo que retirarse, una humillante derrota que tiene como consecuencia que es destituido, y su reemplazo es el general Federico Forey. Ya un año después, ya en 1873, Francia entiende que esta aventura mexicana no es tan sencilla como parecía serlo, y ya deciden a 30,000 soldados, diciendo, ¿saben qué? Vamos a seguir enviando refuerzos, y por tanto, ya un año después, 1873, ya deciden volver a hacer la expedición rumbo a la capital. Y para ese momento, Zaragoza ya decide aprovechar esta victoria en el 5 de mayo para fortalecer sus posiciones. En primer lugar, legitima al gobierno de Benito Juárez, que nos sabe que si se logró triunfar, es un gran éxito, hay que explotarlo al máximo, hay fiestas, hay desfiles, incluso se eleva la moral de las tropas mexicanas. Por tanto, entiende Zaragoza que puede frenar todavía a los franceses, en este caso. Pero, lamentablemente, Zaragoza fallece de tifo en septiembre. En septiembre fallece y es sustituido por el general Jesús González Ortega. Pero para este momento, para 1873, ya la situación es muy diferente. Ya viene un ejército francés reforzado, ya entiende que Forey no va a repetir los mismos errores de Lorenzet y decide volver a atacar Puebla, pero esta vez decide levantar un sitio que va a durar meses, en 1873, y ahí sí logra lo que Lorenzet no logró, derrotar al ejército mexicano. A partir de ahí, el ejército de Oriente, al verse derrotado, se rinde, y el ejército del centro, que estaba en la Ciudad de México, decide abandonar la capital. Juárez en ese momento decide lanzar en el Congreso una iniciativa de poderes extraordinarios, en el cual se va a disolver el Congreso, pero Juárez sigue teniendo el mando, y inicia lo que es la República Errante, en el cual Juárez va a tener que mudar la capital a San Luis, de ahí se va a Monterrey, de ahí se va al Paso del Norte. En tanto, las tropas francesas ocupan la capital del país y ya se da por firmado los tratados de Miramar en 1834, en donde se acuerda que va a ser Maximiliano el emperador de este nuevo imperio. No sé qué más quieres agregar, Polo, a todo esto del 5 de mayo. Que hable Dani. Y eso es lo que es referente al sitio de Puebla, que es un evento trascendental como el 5 de mayo, pero que la historiografía mexicana no retoma con mucha importancia. Y obviamente en la memoria nacional, en el mito fundacional, pues una derrota pues no tiene tanta importancia, al menos que sea el castillo de Chapultepec. Y por tanto, por lo que, ¿qué nos puedes hablar del sitio? ¿Por qué debe ser importante retomarla ahorita? Bueno, antes que nada, como lo que mencionaste anteriormente, en la historiografía mexicana el sitio no es muy difundido, pero de manera personal y muchos historiadores que hemos crecido acá en Puebla nos hemos dado cuenta que el sitio es más heroico que la propia batalla del 5 de mayo, ¿no? Porque se baten durante 3 meses, realmente se dan con todo y la batalla es realmente mucho más dura que el propio 5 de mayo. Pero yo creo que Dani nos puede hablar un poquito sobre el sitio, qué tan fuerte o qué tan importante es. Y Dani, no sé si nos escuchas. Sí, me escuchan ahí, me sienten, como diría Talía. Bueno,
Creo que, como dijo Marco, creo que fueron unas certeras palabras. El sitio es mucho más importante para los poblanos y para México en general que la misma batalla del 5 de mayo, ¿no? Es mucho más heroica, más fuerte, es más poderosa en cuestión a sentimientos, si lo ponemos de forma. Todo comienza por tratar de retomar esta cuestión, ¿no? De retomar el orgullo que les fue quitado a Europa y sobre todo a Francia de la lucha que tuvieron en el 5 de mayo, ¿no? Esta valerosa defensa no solamente de Puebla, sino también de Oaxaca, porque fueron ambas ciudades las que se tomaron en el sitio, fue liderada por el comandante Jesús González Ortega, como ya nos dijo Luis, y son de estas cosas que debemos de tomar para más tiempo, ¿no? No debemos de estar hablando en pocas palabras, a mi parecer creo que es un tema aparte, sin embargo, creo que es algo que nos podría dejar muchas más respuestas y muchas más preguntas acerca de por qué no es mucho más celebrado o celebrado en la misma cantidad que lo que fue el 5 de mayo. Entonces, creo que lo podemos dejar en que la gesta heroica del sitio de Puebla de 1863 es y va a ser, el igual que la defensa del castillo de Chapultepec, algo que debe de ser tomado aparte, algo que debemos de recordar y sobre todo ver como una continuidad. Muchas personas me tocó ver mientras trabajaba en los museos que muy pocas personas sabían que Puebla fue tomada, que Puebla fue sitiada, que Puebla perdió después de la batalla del 5 de mayo. O sea, en el ideal mexicano es la independencia, la guerra de reforma, la batalla de Puebla, ganamos, de ahí se saltan hasta Porfirio Díaz y la revolución. Entonces, no tienen en cuenta, la toma de los niños héroes antes de que la del 5 de mayo, pero piensan que es la única intervención, no realmente ven todo lo que vino después del 5 de mayo, que también es importante, y como volvió a decir Luis en algún momento del podcast, lo vuelvo a mencionar, o sea, es la creación de este ideal mexicano que tienen los europeos de que somos muy aguerridos, de que somos defensores, de que somos etc, etc. Esta es la cuestión más importante, a mi parecer, de la batalla del 63, pero vuelvo a decir lo mismo, creo que es un tema que deberíamos de tomar aparte para evitar sintetizarlo en 5 minutos, ¿no? Y pues ya para cerrar, no sé qué más quieran decir para poder darle finite a esta cuestión. Pues finalmente este mito nacional, este evento heroico, que aparte de dar identidad a México como nación, también ha sido aprovechado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay esa creencia, sea cierto o no, de que el 5 de mayo es el día de la independencia de México. Cuando realmente se utilizó el 5 de mayo como lo utilizan los migrantes mexicanos en Estados Unidos como una fiesta en la cual reafirman su propia identidad. O sea, incluso esto trasciende mucho allá en Estados Unidos, que incluso hay una especie de oficialismo por parte de Estados Unidos sobre esta fecha. Dicen, no, lo reconocen, entienden el valor de este evento, más allá de que, pues, como hemos dicho, fue una larga guerra de 5 años. No sé, Polo, que tengas que mencionar sobre eso. Pues sí, yo creo que ya para cerrar este podcast, porque realmente sí es algo muy largo, y nada más mencionar que hablar sobre la batalla de 5 de mayo y su contexto en general es muy, 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 muy largo, independientemente de los que nos ha contado la historia oficial. Pero en el caso de por qué la importancia de Estados Unidos, la batalla del 5 de mayo, uno, aparentemente en cuestión histórica, Estados Unidos vio como una batalla que ganó sin necesidad de hacer nada, porque realmente defendieron el territorio sureño de una invasión, posible invasión francesa. Y la otra, en cuestión nacionalista, pues sí, hay que tomar en cuenta que el movimiento chicano de 1930, si no mal recuerdo, en Estados Unidos,
buscó ciertos nacionalismo o cierta representación de que pues, también eran heroicos, ¿no? O sea, el pueblo mexicano es heroico, es defensor, como dijo Daniela, y en este caso la población mexicana radicada en Estados Unidos empezó a adoptar la batalla del 5 de mayo como una batalla muy importante, que posteriormente también, como mencionaste, Luisito, Estados Unidos ya lo tomó como un evento oficial o una fecha importante de celebración, que es totalmente diferente, que también Daniela, no sé si lo mencionó anteriormente o no lo menciona muy seguido, que parece que la independencia para los estadounidenses es el 5 de mayo, totalmente incierto, pero tenemos que darnos cuenta que es una identidad nacional que adoptan los chicanos, bueno, los estadounidenses mexicanos radicados en ese territorio, ¿no? Pero como siempre lo he mencionado, yo creo que ya es una población ya parte totalmente de la población mexicana, porque sí tendrán costumbres mexicanas, pero no se adaptan a la cultura mexicana, pero tampoco se adaptan a la cultura estadounidense y buscan una identidad propia. Entonces eso ya sería un tema para un sociólogo que por ahí conozco, que a ver si se la quiere aventar, pero bueno, eso es lo que podría decir. Y, y sí, así es, Polo, pues eso finalmente son los usos de la historia. Finalmente, pues es un evento histórico que trasciende más allá de los simples hechos históricos, de los datos, de los informes, incluso ya es algo cultural, en el sentido de que, bueno, pues en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, tiene su propio significado, muy diferente a lo que es en México y muy diferente a lo que es el propio evento histórico. Y yo creo que con todo esto dicho, pues damos por finalizado este podcast, una gran charla con mis compañeros. Yo espero que pues hagamos otro podcast ya hablando sobre el Imperio Mexicano, ya dando por finalizado todo este magno proceso de la historia de México, pero pues ya es cuestión de organizarnos, ya es cuestión de checar tiempos, pero bueno, aquí la dejamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Polo, gracias por tu explicación de la batalla. Daniela, gracias por explicarnos ampliamente sobre el contexto internacional, que es muy importante siempre para explicar un evento local. Y pues nos despedimos, invitamos a nuestra audiencia a que sigan a Pausa Histórica en YouTube, que nos sigan en Facebook, en Instagram, Twitter. También tenemos un blog, aunque no publicamos mucho, pero también lo tenemos ahí. Y pues este podcast también lo pueden escuchar en Spotify. Próximamente va a estar disponible, no se preocupe. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.